buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos una nueva noche, la cuarta semana seguida, donde tuvimos la posibilidad de compartir estas instancias que son realmente nutritivas para todos nosotros. En la noche de hoy tengo el placer de compartir la moderación con Nacho, y se va a encargar de los chats con todos los oyentes, Sofi Olivera. Así que buenas noches Nacho, buenas noches Sofi, bienvenidos. Buenas noches a todos, Federico, Sofía, bueno, todos los participantes, Carlos, Celso y todos los entrenadores de arquero que nos acompañan. Muchas gracias. Bueno, yo quería, Nacho, mientras tanto habilitarle el micrófono a Sofi después. Bueno, yo quería hacer un poquito de referencia, ni que hablar, que agradecerle a Celso y agradecerle a Carlos. Es un placer que estén con nosotros. Y quería un poquito, ya que este es la última charla del primer ciclo, quería comentarles que hace un mes y medio esto comenzó solo con la idea de unir a los entrenadores de arqueros y de tratar de poder compartir y buscar algunas soluciones para algunos compañeros que de repente la pandemia les pegó porque no tenían contrato, porque de repente, bueno, todos más o menos sabemos lo difícil que es a veces para el entrenador arquero poder asegurarse el puesto de trabajo y cobrar. Y bueno, esto empezó, somos 100 ya los que estamos en el grupo, entrenadores de arqueros de acá, de Uruguay, entrenadores de arqueros de Montevideo, entrenadores de arqueros del interior, entrenadores de arqueros del femenino, de masculino, y creo que esto nació bien porque se integró a todos y a todas, y por suerte estuvo bueno esa unión. En este mes se hicieron canastas, entre todos nos pusimos de acuerdo, hicimos canasta para los que estaban más complicados, la gente del interior se movió brutalmente y estamos pero más que agradecidos, se pudo llegar a todos esos compañeros. Se visitó a UDEF, la Asociación de Entrenadores, porque también hicimos un relevamiento previo entre los 100 que habíamos en el grupo y nos llamó la atención la cantidad de entrenadores arqueros que son entrenadores, que tienen algún tipo de licencia, capacitación continua, que es lo que esperamos, que el entrenador arquero también se capacite y que también crezca y poder compartir conocimientos entre todos. Bueno, si Dios quiere, cuando salga esto, ya tenemos arreglado, vamos a ir al interior, queremos compartir con la gente del interior, los referentes nuestros, por suerte, están sumamente dispuestos a ir a ayudar. Y yo quería hacer una mención que me pareció bueno, de no olvidarnos nosotros, los entrenadores arqueros, de los mayores, de los entrenadores arqueros más grandes que hay algunos que están descuidados, algunos que están con problemas de salud, otros que se perdieron, no sabemos, que no están trabajando, y creo que en unas charlas que tuvimos pasados eso nos tocó bastante, y bueno, seguir incentivando a no perder el conocimiento de los más grandes, que no pase lo que pasa que a veces que por no registrar las cosas los uruguayos no escribimos, no grabamos, y a veces se pierde esa cadena de conocimiento. Vamos a intentar, que al menos con los entrenadores arqueros, de que eso no pase, y bueno, una pequeña mención de las cosas que se hicieron en este mes y medio y bueno, y las muchas que, si Dios quiere, vamos a poder hacer. Así que agradecerles de verdad que ustedes dos estén acá con nosotros y los compañeros que pasaron, que para nosotros eso es brutal, sin palabras. Así que bueno, Fede, cuando quieras, presentar a los... Sin dudas que sí, Dani. La verdad que estamos todos muy, muy contentos con todo esto que se está haciendo. Hoy la noche se nos tiñe de celeste. Tenemos la alegría de poder compartir con Carlos Nicola, asistente técnico y encargado del departamento de arqueros de la selección sub-20 uruguaya. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? A todos los compañeros que están ahí mirando. Primero que nada, felicitaciones por la iniciativa que han tenido, por cómo la han llevado adelante, y la verdad que estos espacios de intercambio están buenísimos para crecer y bueno, para seguir potenciando a los boleros, que en definitiva es lo que nos interesa. Claro que sí, siempre decimos que todos aprendemos de todos, y contamos con la experiencia y la suerte de tener esta noche a todos los colegas. Significativo para mí poder participar en algo común y
y bueno, esperemos que podamos sacar cosas que sirvan de cara al futuro. Bien, bueno, vamos a dar inicio entonces, voy a explicar rápidamente la dinámica para todos los compañeros que están. Van a empezar a exponer Celso y Carlos. Luego, cuando ellos terminen, vamos a plantear 3 temas, ¿tá? Y después de esos 3 temas, que obviamente lo rico de esto es que intercambien entre Carlos y Celso sus opiniones, sus vivencias, luego vamos a dar acceso a través de Sofía. Todos los que quieran hacer una pregunta sobre lo que hablaron Celso y Carlos, se comunican por el chat con Sofía Olivera y ella le va a tomar los datos y después le van a poder hacer la pregunta tanto a Celso como a Carlos. ¿Tá? Así que damos inicio cuando ustedes quieran. Celso, Carlos. Muy bien, voy a comenzar yo, si me permiten, hablar de lo que significa el entrenador de arquero en un grupo, en un cuerpo técnico. Ya es una necesidad que ha sido reconocida hasta por la propia FIFA. Sabemos de la existencia de equipos de estudio en el área del entrenador de arquero. También se ha formalizado como una inquietud después del Mundial de 2010, un manual que la FIFA promulgó para asistir en los cursos de entrenador de arquero, que muchos de los escuchas seguramente que han podido tener algún tipo de entrevista conmigo, yo lo he compartido con mucho gusto porque llegó a mis manos. Decir que el entrenador de arquero lo primero que tiene que tener bien presente, y perdonen porque voy a redundar en muchas cosas que seguramente se han dicho antes por otros disertantes, pero la conciencia plena de ser un integrante de un equipo. Y como integrante del equipo debe compartir el propósito común del equipo, los valores que va a difundir, debe tener claras las reglas de funcionamiento, el sentirse que es parte de un conjunto de personas competentes y comprometidas. Y tener compartir un grado de confianza que les permita aportar. Dicho esto, también dentro del equipo, saber adaptarse a la programación general del equipo, que generalmente la establecen el profesor, el preparador físico principal, en conjunción con la idea del entrenador principal del equipo, para manejar los tiempos de preparación en las diferentes áreas. Hay una cosa que también para mí es valiosa y como al principio creo que va a estar la atención mucho más intensa, la digo, es que en el equipo lo que no debe dominar es el ego, porque cuando el ego domina, lo que se termina es el equipo. A partir de allí, yo creo que teniendo claro quienes dan el ejemplo, establecen una modalidad de ejecución de actividades, es más fácil que quienes tienen que después reiterarlas, repetirlas y adquirirlas en su formación, lo hagan de forma natural. Cuando hablamos del qué hacer, siempre hablamos de una preparación general, ¿no? Y la preparación general, en el caso del entrenador del arquero, para mí tiene 2 vertientes. Una de ellas es en función de la edad del arquero y la otra es en función del nivel de rendimiento y de requerimiento que tiene a la hora de la prestación. Cuando hablamos de preparación general también, para puntualizar ciertas cosas, obviamente hablamos de lo físico, de lo técnico-táctico, de lo psicológico, de lo teórico, porque en el arquero de lo teórico ha tenido una evolución que ha sido una necesidad de ayornarse en función del cambio de reglas
que ha habido en forma permanente. Parece que hemos sido depositarios de el trabajo, el volumen, la intensidad, y esas cosas creo que permiten al entrenador de arquero ser un integrante, yo diría, homogéneo de un cuerpo técnico. Y obviamente tiene que interactuar con el preparador físico, tiene que interactuar con el técnico principal, tiene que interactuar con el área psicológica, aquellos que tienen la suerte de tener un área donde haya gente especializada, me refiero a psicólogos, tiene que apoyarse en el tema de videos para bueno, fomentar lo que es la parte teórica, y también tiene que tener la capacidad de intentar socialmente darle ciertas pautas al deportista, conociéndolo, y para conocerlo creo que es muy importante que, bueno, que comparta con él motivación, que comparta con él intereses, que lo escuche, que se instruya, o sea, que lea, y que observe mucho la actuación de cada uno de ellos para después ajustar un poco la idea del entrenamiento en función de la individualidad. Para mí esas son las bases con las cuales se deben partir. Y para no aburrir mucho y no hacer un monólogo solo de esto, yo creo que algunas cosas de la metodología seguramente va a mencionar Carlos, y me gustaría darle paso a él para que también pueda ampliar un poco esto si lo considera necesario. Creo que Carlos está teniendo un problemita, o yo lo veo congelado. Ahí está. Ahí aparecí de vuelta. Ahí aparecí de vuelta. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, claro. Bueno, perfecto. Justo me congelé cuando Celso me parece que estaba por pasarme la posta, así que no sé si estoy bien ahí, Celso. Sí, está en tus manos. Bueno, perfecto, gracias. Bien, bueno, un poco, un momento que se me planteó, o se nos planteó hacer esta presentación, me surgió un poco la incógnita, qué cosa diferente podíamos presentar o de lo cual podíamos hablar y que podía llegar a interesar. Y bueno, digo, como ya hace varios años que estamos trabajando a nivel de selecciones juveniles, he tenido contacto con varios por esos motivos, me parecía que estaba bueno dar un pantallazo general de cómo es el proceso de elección, de selección y de preparación de los boleros a nivel de sub-20, ¿no? Que va un poco por la línea que había marcado Celso, ¿no? Atendiendo a la edad que tienen los chicos, que lo estamos recibiendo ya por ahí en la última etapa de la formación física, lo cual nos permite ya encontrar arqueros con los cuales podemos desarrollar un montón de trabajo ya de cierta exigencia, y chicos que se van a exponer a un nivel de exigencia seguramente bastante superior al que están acostumbrados a tener en Uruguay, ¿no? Por el nivel de exposición que tienen las competencias que van a afrontar, por las diferentes motivaciones que van a tener cada uno, porque se van a enfrentar a convivencias muy largas y que son muy estresantes. Entonces, para todo ese tipo de cosas es que queremos preparados, ¿no? Entonces yo pensaba ir un poco por ese lado y hablar de dos etapas diferentes en ese proceso, del día que arrancamos hasta el día que debutamos en un sudamericano, ¿no? Entonces tenemos una primera etapa que es toda la preparación previa, que generalmente empieza 15 meses y 6 meses antes de lo que es la fecha del sudamericano, y una segunda etapa en la cual ya se define un plantel, o un plantel más 3, 4 jugadores para hacer la preparación específica para el torneo, ¿no? Y bueno, todo comienza, como ya muchos saben, por el contacto que tenemos con los entrenadores, que son los que nos dan un paneo por el conocimiento que tienen del medio, de los chicos, un paneo general de quiénes son los jugadores que a su entender, o en este caso específico los arqueros, que tienen potencialidad como para alcanzar un nivel de selección. Y bueno, a partir de eso, de esas recomendaciones, empezamos ahí una especie de scouting personal para conocer ya más características personales más específicas.
hay un seguimiento, una observación a través de los partidos para hacer una primera citación. Esta primera etapa es de selección abierta, entonces nosotros tenemos una lista de arqueros, generalmente en los procesos que hemos integrado trabajamos con 4 arqueros, creemos que es el número adecuado, ¿no? ¿Por qué digo en lo físico? Porque nosotros estamos proyectando estos chicos, digo, si uno observa un poco el pasado de Uruguay en los últimos 15 años, prácticamente todos los jugadores que han llegado a la selección mayor han pasado por procesos de selecciones, entonces consideramos que de estas selecciones es que van a surgir los posibles arqueros de la selección uruguaya. Entonces hacemos una proyección de mediano plazo, que son los 15, 16 meses en que vamos a llegar al campeonato sudamericano, en el caso de la sub-20, y una proyección ya de más largo plazo, de repente de arqueros que uno de repente ve que le falta algo más para llegar, por una cuestión de edad, de madurez, de desarrollo, lo que sea, pero que con el correr del tiempo tienen cosas que uno ve que si consiguen desarrollarlas pueden llegar a alcanzar un nivel que después les permita proyectarse, ¿no? Entonces, bueno, hecha esa primera selección, los traemos al complejo, normalmente armamos bloques en los cuales cerramos esas citaciones o hacemos esos cambios en las citaciones después de tener una competencia internacional. A nosotros lo que nos interesa es evaluar a los arqueros en la competencia internacional, ver las respuestas que tienen en esas competencias, de un nivel superior a la exigencia que tienen normalmente, exponerlos a eso para ver las respuestas que tienen y que después a nosotros, en el momento de una selección final, nos den las garantías de que si bien sabemos que el error siempre está latente y los arqueros conviven con eso, nos dan garantías de que esos errores van a ser los mínimos y en caso de que va a haber una respuesta positiva a esos errores. Entonces, bueno, toda la planificación de esos entrenamientos se hace conjuntamente con los cuerpos técnicos. Yo siempre respeto muchísimo los cuerpos técnicos me ha tocado trabajar, ya sea primero con Fabián, ahora con Gustavo. Me adapto a los requerimientos de ellos y busco los espacios para poder trabajar las cosas que me interesan. Pero el objetivo de esos entrenamientos, bueno, lo primero y principal es un poco lo que hablaba Celso, de conocer a la persona, ¿no? De conocer al arquero, las motivaciones que tiene, la realidad que tiene, la personalidad, ver el relacionamiento que hay conmigo personalmente y en el grupo de trabajo de los boleros. Yo creo que eso es fundamental, que haya una armonía de trabajo buena, y crear vínculos, esos vínculos, la experiencia me ha demostrado que a la hora de la competencia, esos vínculos que uno crea son los que le dan la confianza al arquero para abrirse en momentos de repente en que se siente que no está bien, o en un momento que de repente uno lo ve dudar. Ese vínculo que uno ha creado lo hace una especie de palabra autorizada para levantarlo y conseguir los mejores rendimientos. Eso en cuanto a la parte personal. Por supuesto que hay toda una parte de aspectos técnicos, los cuales primero evaluamos. Todos los arqueros llegan porque tienen un rendimiento bueno en partidos en sus clubes, y bueno, queremos ver esos rendimientos en qué se apoyan. Entonces, ver el aspecto técnico, cómo manejan determinados. Hoy por hoy la gran diferencia entre los arqueros de élite, de primer nivel, y el resto de los arqueros es la formación que tienen, la excelencia técnica en los movimientos, que es lo que les permite hacer todo fácil y llegar a pelotas que normalmente solo con la capacidad física no se conseguiría. Hay 2 o 3 aspectos que yo considero claves, no porque se me ocurran a mí, sino porque he visto, por ejemplo, en alguna ocasión que he tenido la chance de entrenar con Fernando Muslera en selección mayor, o que lo he visto entrenar, hay cosas que llaman la atención, los que enfoco y a los cuales doy mucha importancia, ¿no? Entonces, evaluamos, intentamos corregir alguna cosa que consideramos que no le están sacando el mayor provecho, e incorporar esos movimientos que después consideramos que van a ser valiosos a la hora de la competencia y el rendimiento deportivo. Y bueno, después está toda la parte grupal, ¿no? Nosotros lo que estamos buscando es armar un equipo y el arquero como parte de un equipo. Entonces, de acuerdo al modelo de juego que van a plantear los entrenadores, empezar a prepararlo e insertarlo y ver las respuestas que tienen, porque en definitiva, si lo que vamos a evaluar es en un partido internacional, tenemos que prepararlo para afrontar ese tipo de competencias, ¿sí? Toda esa preparación
lo que buscamos es, a nosotros nos interesa que los chicos cuando vienen a la selección después sigan compitiendo en sus clubes. Entonces, tratamos de acompañar lo que sería una semana típica de entrenamiento en los clubes. Entonces, trabajamos las capacidades condicionales en la fuerza explosiva lo primero de la semana, si hay que hacer algún trabajo de velocidad, si hay que hacer algún trabajo de coordinación, para devolverlos en las mejores condiciones para que puedan realizar fútbol, algo de velocidad específica, juego aéreo, y compitan el fin de semana, porque en definitiva lo que nos interesa es que los boleros compitan. De hecho, es una de las complicaciones que hemos encontrado en el puesto en las selecciones sub-20. Por las características que tiene el fútbol uruguayo y por cómo se componen los planteles, generalmente el segundo o el tercer arquero son arqueros de una cuarta división, que por estar en primera división no juegan en cuarta, por estar en la selección no tienen la posibilidad de competir en tercera, y eso nos pasa que de repente llegan a lo que es un sudamericano solamente con la competencia que van teniendo en la selección, que por suerte, hasta este periodo en que se cortó por la pandemia del COVID, la competencia ha sido intensa y ha sido muy buena, lo cual les permite llegar en un nivel de preparación bueno. Entonces, acompañamos esa semana de entrenamiento. Metodológicamente, hacemos generalmente la sesión de trabajo, la iniciamos con una parte analítica, las capacidades condicionales de una forma más integrada. Me gusta trabajar en los espacios, por ejemplo, la fuerza, me gusta trabajarla en cancha, ya apuntando a los movimientos específicos del arquero. Tratar de compartir más con ellos. Yo sé que hay momentos en que le damos espacio para que compartan con el grupo, pero en tiempos limitados tratamos de sacarle el máximo provecho al tiempo con el cual tenemos. Y como dato, que de repente a alguno le puede interesar, es que el último año y medio, me basé mucho en el trabajo por bloques. Entonces buscaba de repente 1 o 2 semanas elegir un fundamento técnico en el cual de repente había 3 o 4 arqueros que podían mejorar, entonces enfocaba los 3 entrenamientos o los 6 entrenamientos de 2 semanas, todos los ejercicios y todas las capacidades enfocadas a ese movimiento específico. Y la verdad, es que me ha dado resultado. Y bueno, por ahí iría lo que es la preparación general para después llegar a el momento en que hay que elegir los 3 arqueros que van a ir al sudamericano. Una vez que termina esa etapa y con toda esa información que nosotros vamos recolectando, es que definimos el plantel final. Normalmente hemos trabajado ya con los 3 arqueros que van al sudamericano, que iniciamos el periodo de la preparación, por el hecho de que no están los nervios de quiénes son los que van, la calidad del trabajo es mejor. Como punto en contra tiene que de repente si uno tiene la mala suerte que se falta un arquero por lesión, todavía puede desarrollar unos entrenamientos. Ahora donde haya 2, ahí la cosa se complica. No hemos tenido ese problema, salvo la última citación de sub-20, que por suerte la sub-17 estaba entrenando y tuvimos apoyo de arqueros de sub-17 para llevar adelante los entrenamientos. Y esa selección final que nosotros realizamos en base a toda esa información, no siempre los 3 arqueros que atajan más o los 3 mejores arqueros son los que van. ¿Y por qué digo esto? Porque el tipo de competencia en el cual van a participar, la cualidad que tiene el puesto nuestro, en el que juega uno, muchas veces uno ya proyecta que no son los 3 arqueros que van a jugar. Entonces, el hecho de que los 3 arqueros sepan cuál va a ser su función dentro del plantel y la puedan llevar de la mejor manera y aceptándola, cumplir con esos roles para el bien grupal, muchas veces basamos la decisión final en ese tipo de aportes que se pueden dar al grupo. Evidentemente, todos dan garantía, todos tienen un nivel, cualquiera puede jugar, como un hecho anecdótico, en el Sudamericano Sub-17, 3 días antes de comenzar el Sudamericano, Mele se proyectaba como un arquero titular y tuvo un esguince de dedo gordo del pie que no le permitió entrenar un día antes. El segundo arquero era Adriano Fleitas y no había ningún problema. De hecho, hablé con Fabián, hablé con el doctor y como yo 2 días antes del inicio del torneo lo pruebo a fondo y no voy a ahorrar nada. Si responde a todo, va él, si no, que vaya Adriano. Respondió, hizo un torneo bárbaro, Uruguay terminó saliendo campeón, pero hubiera sido exactamente lo mismo si le hubiera tocado jugar a Adriano. O sea, las garantías las dan todas.
pero es importante la parte grupal y cómo se insertan y los roles que van a cumplir. Y bueno, por ahí va un poco cómo desarrollamos el trabajo a grandes rasgos, ¿no? De repente después si les interesa. Porque ustedes vieron que yo les comenté de lo que significa el integrar un equipo. Nosotros en la selección, el maestro Tavares en el 2006 presentó el proyecto de institucionalización de las selecciones nacionales. Y ahí están contenidos la selección sub-15, sub-17, sub-20, la mayor. Y eventualmente las que puedan concurrir a algún torneo especial como los Panamericanos o los preolímpicos y olímpicos. En todos estos diferentes niveles tratamos de integrarnos también nosotros por ser un número bastante alto de entrenadores del cuerpo técnico de las diferentes áreas, el producto inicial que es el juvenil que se torna profesional también en mayores. Y tiene que ver con coincidir en la formación integral. Y la formación integral roza muchas de las cosas que dijo Carlos, no solo en las preparaciones físicas, técnicas, teóricas, sino en las áreas psicológicas, en el manejo de las emociones, el contener ciertos indicios de ira o de impotencia, el estar integrado en un grupo donde el rol de compañerismo se repite y el rol de entender que la orientación viene desde los entrenadores sin una autoridad impuesta, sino propuesta. Y todas esas cosas redundan en un fluir de actividades que se hacen muy naturales y que en definitiva unifican la proyección y la imagen que ofrece la selección nacional en todas sus divisionales. Ahí Carlos dijo cómo selecciona para selecciones juveniles. Para selección mayor se establecen parámetros más ajustados en cuanto a que depende de una capacidad demostrada a través del tiempo y del fútbol ya en el área profesional, donde el momento deportivo del arquero que puede ser convocado es importante, aunque no es excluyente. Nos ha pasado en alguna etapa de nuestra dirección que hemos dado espacio a arqueros que estaban en su equipo en espera de la titularidad. Los antecedentes en la selección son importantes, los antecedentes en selecciones juveniles son importantes y muchas veces determinantes para una selección entre dos posibles deportistas en igualdad de condiciones. Y la otra, que la mencionó Carlos en forma enfática y me parece que yo lo voy a reiterar también, es que sepa cumplir el rol que le asigna el momento en el torneo y en la preparación previa al torneo, donde el que juega tiene que representar a un grupo de deportistas que son arqueros y que tiene que ser un grupo que tiene una homogeneidad que no conspire contra la actuación del que le toca representar en la titularidad. Así que por ahí va la cosa. Y después otra cosa que nosotros valoramos también es que hay como un estereotipo del arquero más buscado. Y eso también ayuda en cierta medida a hacer partícipe cuando hay puja por ingresar en un plantel de selección. Bueno, dicho esto, yo creo que les voy a ilustrar un poquito cómo hacemos nosotros a la hora de entrenar, porque tiene sus particularidades. La selección mayor tiene dos modalidades. Una es cuando disputa la fecha FIFA o las eliminatorias que están dentro de la fecha FIFA, y otra son los torneos.
cuando preparamos los torneos, allí tenemos más tiempo, podemos hacer, y lo puedo hacer yo como entrenador de arquero de ellos, una participación más puntual, más a mi manera, que en algunos casos pasa por hacer trabajos de potencia, sobre todo, no tanto de fuerza como dijo Carlos, más bien de potencia con aplicación en el campo. En mi caso, le doy un espacio a la preparación del gimnasio, que se haga grupal, que sea integrada por los arqueros en condiciones de igualdad que el resto de los compañeros de campo, y lo hago convencido de que esa interacción en el gimnasio como en el vestuario es también beneficiosa para la unificación de los jugadores, que aún parezcan diferentes a la hora de la función que desempeñan. Con respecto a cómo actuamos en la fecha FIFA, las eliminatorias, que son muy breves la presencia de ellos con nosotros, bueno, los recibimos obviamente. Lo primero que pasa es una entrevista sanitaria con el doctor Pan y con los miembros de la sanidad. Allí se le hace algún tipo de estudio biométrico en algún caso, biológico en otros casos. Se va intentando identificar alguna particularidad que hay que tener en cuenta. Una vez que eso sucede, comenzamos los trabajos, y bueno, se apunta también a respetar la actividad personal que pueda traer cada uno. Ustedes saben que cuando se llega a la madurez deportiva y el profesional está consolidado, hay mucho trabajo que ya se convierte en actividades individuales porque benefician su individualidad, y eso nosotros no solo lo permitimos, sino que lo aceptamos y hasta le pedimos que lo hagan, ¿no? O sea, hay en ese sentido un espacio para complementar lo que se hace en el campo. En el campo, generalmente el tiempo es para lo que es una entrada en calor, una puesta en marcha de los trabajos técnico-tácticos, y como siempre en el grupo se va quedando alguno de los arqueros en espera, con ellos se hace el trabajo específico. En los tiempos de fecha FIFA, prácticamente la primera jornada que los tengo, hago un trabajo aeróbico y de contacto, de saber cómo están sus cosas a todo nivel. Escucharlos, ellos expresan lo que consideran oportuno desde el punto de vista deportivo y físico. Sí me interesa que sean amplios en lo que me dicen, y quedo atento a ese tipo de situación. Después de esa primera jornada, que intento sea de atenuar los efectos del partido que pueden tener arriba y del viaje que generalmente nuestros futbolistas lo hacen de distancias largas, me encaro directamente o prácticamente al trabajo de la velocidad de reacción. Para mí es porque prácticamente quedan no más de 48 o 72 horas, y hacemos un hincapié en entender lo que pretende el entrenador principal, y participar del juego colectivo y llegar al partido con las energías recuperadas. A nosotros nos ha dado resultado.
hemos tenido siempre respuesta de que lleguen a los partidos en buenas condiciones. Y otra cosa que fomento y a mí me ayuda, porque obviamente los años para todos van pasando y en el entrenador de arquero es importante la condición física plena. Lo he hecho en medida porque sé que me ayudan a mí y sé también que profundiza el grado de cohesión que hay en el grupo de arqueros. Ustedes si van al estadio con anticipación, cuando están calentando los arqueros de la selección mayor, están calentando los 3 arqueros, están ayudando al arquero principal, los 2 compañeros que están a la espera luego, y se da una simbiosis muy, yo diría, muy motivante en cuanto a ofrecer lo mejor de cada uno para que el que le toca jugar lo haga en la mejor manera. Y claro, después viene la competencia y la competencia es la evaluación final, la evaluación máxima, la que le da al que juega la oportunidad de la consideración profesional, de la consideración periodística, de la consideración de la gente que lo convierte en titular y los otros 2, en este caso, deben esperar siempre prontos, siempre atendidos en forma preferencial por el entrenador de arquero, porque deben ser compensados a posteriori del partido y deben ser entendidos en algunas situaciones que la puesta en marcha sea un poco más aletargada. Entonces, yo creo que empatizar con el deportista hace que se haga mucho más fácil la convivencia y siempre tengo muy presente que de ellos sale lo mejor del fútbol para lo que puede ofrecer cualquier deportista profesional en la cancha. Así que en esos términos quería referirme hoy. Obviamente se puede tocar muchísimos temas, pero creo que con esto saturamos suficiente. Bien, siempre el tema de la selección es muy atractivo, todo lo que se pueda contar y aprender para nosotros es sumamente enriquecedor. Bueno, ahora vamos a empezar, vamos a tirar 3 temas sobre la mesa, o 3 preguntas, que la primera la va a hacer Nacho Bordá. Así que el modelo de preguntas, obviamente, Nacho la puede dirigir a uno, pero lo bueno es que los 2 se puedan apropiar de la pregunta y bueno, dar su punto de vista sobre lo que se va a preguntar. Así que Nacho, dale nomás. Bien, gracias. Bueno, primero felicitarlos, Carlos, Celso, muy claro. Todos los que vivimos en Uruguay sabemos un poco de afuera cómo funciona la selección y la verdad que es un gusto, es un placer, nos enorgullece a todos, así que felicitarlos. La pregunta va básicamente capaz que para Carlos, pero Celso Otero puede ir para los 2 perfectamente. Me llama un poco, no la atención, pero sí veo que en los torneos sudamericanos, mundiales, veo que los partidos por lo general son en la tarde-noche y veo que los planteles hacen movimientos, hacen activaciones. Algunos, si tienen lugar, en el hotel y si no, se van a alguna cancha que pueda estar cerca. Mi pregunta es si consideran que el arquero tiene que hacer una activación antes del partido, es decir, si juegan la noche, que pueda hacer en la mañana. ¿Qué aspectos tienen en cuenta en esa activación? Si tienen algún aspecto particular de esa activación. Y si ese tipo de movimientos lo hacen básicamente para que el arquero principal se sienta cómodo y llegue bien, o para los que no juegan y puedan ganar un entrenamiento. Dale, Carlos, nomás. Bueno, está buena la pregunta, Nacho. Digo, yo personalmente he implementado esa modalidad, sobre todo cuando los partidos van después de las 7 de la tarde, los sudamericanos se da mucho,
y siempre y cuando tengamos las posibilidades, me gusta ir a la cancha. Generalmente yo este planteo lo hago durante el año, tratamos de hacer alguna experiencia, sobre todo de repente si vamos a jugar algún partido al interior o hay algún partido en la tarde y nos juntamos de mañana en el complejo a hacer alguna movilidad, pero siempre lo dejo abierto a, sobre todo al arquero que va a jugar, si quiere hacerlo o no. En los procesos que he estado, salvo un caso particular que prefería no hacer nada en las mañanas, todos los arqueros que han jugado siempre han querido entrenar en las mañanas. Yo lo hago por dos motivos. Primero, un poco por lo que decía vos, Nacho, me parece que está bueno primero acortar el día, las concentraciones son largas, empiezan a ser tediosas, que salgan de la cama, que se alimenten, hacer una movilidad, que el arquero que va a jugar tenga un contacto con el balón, el trabajo se orienta más que nada a un poco de seguridad de manos, algunos trabajos de reacción, pero no con caídas, sino más con juegos, ¿tá? Como para también sacar un poco la presión de la competencia, competencia entre los arqueros, juegos, y después con alguna sesión de juego aéreo, algún saque que tengan contacto, alguna pegada larga. Entonces ya eso como que va generando cierta confianza en el que va a jugar. Y por otro lado, también tiene mucho que ver con lo que decía vos, Nacho, de que hay dos arqueros más que tienen que estar en condición de jugar, para los cuales la concentración es larga, las posibilidades de jugar son pocas, entonces cuanto más entrenamientos podamos sumar, en mejores condiciones van a volver a su club. Que en definitiva, creo que un valor importante de los arqueros que no van a jugar es que en el momento de retornar a sus clubes estén prontos para la competencia. La verdad que la experiencia ha sido buena, les ha gustado la novedad. Hay veces que es más fácil hacerlo, cuando tenés una concentración con una cancha es facilísimo, pero también si hemos tenido que subirnos a la camioneta, nos subimos los tres goleros conmigo, generalmente va alguien de sanidad, y se suma algún otro que de repente del staff que quiere ir a colaborar. Pero la verdad que la experiencia hasta ahora con nosotros ha sido buena. Desde el punto de vista de la selección mayor, está dentro de la programación prevista para cada partido y en función del horario que se juega, que generalmente es de noche, pero se toma así las 19 horas como una hora de límite de activación en la mañana. Todos los partidos que se juegan de las 19 en adelante tienen entre su programación la activación matutina en el día del partido. En el caso de la selección mayor, nosotros no tratamos de hacerlo dentro del propio hotel, porque ya hay una tensión muy elevada en las concentraciones y el hecho de salir va generando un contacto que a veces es una presión indebida, y sobre todo cuando se juega de visitante se intenta mantener al deportista en un ambiente más tranquilo, que pueda enfocar su pensamiento al partido y que llegue en las mejores condiciones a la hora del encuentro. Con respecto a la activación en sí, siempre la hacen en forma integrada al grupo, en el caso de los arqueros. Pasa como lo que se efectúa es algo que me parece muy acorde, muy adecuado. Me parece que es más beneficioso que participen que tenerlos en un apartado. Entonces participan en una movilidad, participan en una activación de baja incidencia de intensidad, y está también relacionada con una parte lúdica que creo que es muy beneficioso para liberar un poco de esa ansiedad que evidentemente, por más que son profesionales y que están muy acostumbrados a la competencia intensa, no pueden evitar el ir acumulando el estrés precompetitivo. Entonces, para puntualizar bien, participan en toda la actividad en una sola tarea conjunta con el resto del grupo, y nunca me han pedido expresamente hacer una tarea que puede estar relacionada con un trabajo de reacción y de tal vez un mini frontón para
para asegurar ahí un poco el contacto con el balón o la reacción más veloz posible. Así que la situación es adecuada a pedido y intentamos sí observar el grado de ansiedad que están exhibiendo en cuanto a, bueno, hay elementos muy para nosotros ejemplares de cuánto está requiriendo este partido desde el punto de vista psicológico. Entonces, estamos atentos a eso y entendemos que la activación matutina en partidos por la noche son muy útiles y debiera siempre aplicarse. Bien, muy claro. Bueno, la segunda pregunta la voy a hacer yo. Yo le quería consultar a ustedes, es para los dos. En el fútbol de hoy en día, la tecnología, ni que hablar que está al alcance de la mano y está en su furor. Yo tengo entendido que en la selección se utiliza software de análisis de video, entre otras cosas. Y mi consulta es, ustedes como entrenadores de arqueros, si utilizan el análisis de video específico para los arqueros, ya sea más allá de analizar a un rival o de ver al rival, pero si lo utilizan tanto en entrenamientos como en aspectos específicos para los arqueros, ya sea, no sé, medirle, filmarlos, ver, corregir cosas de la técnica, del posicionamiento de los pies, como decía Carlos. Mi pregunta es, en base a eso, si la tecnología la están utilizando o le ven utilidad en específico para el trabajo con los arqueros. Adelante, Carlos, yo después te sigo. Bueno, sí, a ver, se usa el soporte, básicamente las filmaciones que obtenemos son de partido, ¿no? No así de entrenamiento. Yo personalmente hubo uno de los procesos en que me preocupé en llevar una cámara y una grabación muy casera. Tenía imágenes de entrenamiento que habíamos realizado, muchas veces lo veíamos con los boleros, se sacaban cosas buenas. Creo que es útil, la realidad es que por ahí no lo utilizo en la forma o con la asiduidad que se debería utilizar. También muchas veces hay alguien en la vuelta que te está filmando con un celular las cosas, las muestra, las compartimos en el momento, pero no es algo que tengamos instaurado, que tengamos, digamos, institucionalizado y que lo usemos asiduamente. Cuando nos llegan esas cosas y las podemos compartir con los boleros, las compartimos. Ya para los partidos y después que están los partidos, no, yo personalmente me tomo el tiempo de ver cada jugada particular en que les tocó participar y bueno, si hay alguna cosa para corregir, la vemos, la hablamos, la discutimos. Muchas veces de repente hay jugadas que nos parecen un error, pero de repente uno considera que se podría haber hecho otra cosa, entonces me interesa saber qué es lo que empezó en el momento, por qué hizo lo que hizo, y bueno, todo ese intercambio para crecer y bueno, mejorar cosas para lo que viene después. Con respecto a la relación de ese tipo de situaciones con los arqueros de selección mayor, decirles que no hay tiempo para cambiar el estilo del futbolista, del arquero. Si hay algo puntual que hablar, lo compartimos, como dice Carlos, pero no buscamos generar ningún tipo de incertidumbre en cuanto a su accionar. Creo que una de las cosas que debemos estimular los entrenadores de arquero es acrecentar la autoestima, y cuando se plantean dudas, la autoestima empieza a tener ciertos inconvenientes en cuanto a que pueden generar dudas que no son beneficiosas a la hora de la actuación. Con respecto a compartir videos, se comparte el video general. Ellos de por sí son muy interesados en los rivales que van a tener al frente, que además son conocidos por ser jugadores del nivel de ellos. Y sobre todo lo que tomamos como referencia para entregarles en forma de video son
antes de cada uno de los partidos. Los ejecutantes de penal, le hacemos un compacto para entregarle una referencia. Y los liberamos siempre a su elección final. El entrenador va hasta el borde de la cancha y cuando se sucede el partido, el futbolista tiene que tener la capacidad de realizar. Entonces, le ofrecemos cosas, ellos toman las que sienten más útiles y las evaluaciones a posteriori se hacen conversando y tratando siempre de que se pueda ser positivos incluso en la crítica que se pueda generar hacia una actuación particular. Así que el video es importante, pero más importante me parece que es darle el espacio a que el juego lo realizan las personas y que no puede ser un juego de video de FIFA Play, por ejemplo. Los errores y la participación tiene que ver con el instante en la que la realiza. Sí, una puntualización ahí respecto al trabajo con los juveniles, ¿no? Un poco cuando analizamos errores siempre tratamos de ir por la positiva, ¿no? Digo, que capitalicen esas experiencias que pueden ser de repente en algunos momentos malas o frustrantes, que las capitalicen de la mejor forma, y por eso vuelvo a lo que decía al principio de la importancia que tiene durante los procesos de entrenamiento de crear ese vínculo que permita al entrenador hacer de repente un comentario y al arquero recibirlo en buena forma. Que eso no melle, como decía Celso, que no melle la autoestima, que en definitiva no hay nada mejor entrar a la cancha sintiéndose que uno está para atajar a cualquier nivel. Entonces, por ese lado es por donde iba yo con el tema del análisis de las jugadas. Y después sí, como una cuestión ya instalada por el cuerpo técnico de la Sub-20, es que todos los jugadores reciben un compacto con cosas que pueden ser determinantes a la hora de jugar. Entonces los arqueros reciben compacto con movimientos de algún delantero, con las pelotas quietas más importantes, tiros libres, penales, córner. Pero eso es individualizado, un poco como decía Celso, para que lo analice cada uno y después está la instancia con todo el grupo. Así como los arqueros reciben esos videos, el resto de los jugadores, dependiendo de su posición, reciben videos similares. Otra cosa que voy a reiterar, como les dije al principio, que la participación del entrenador tiene que ver, o su incidencia tiene que ver en las dos vertientes que buscamos de la preparación general, que son la edad y el nivel de rendimiento requerido para cada encuentro, ¿no? Entonces, por ahí va a tomar el diálogo en la modulación correcta, ¿no? Bien. Fede. Bien. Bueno, es más que interesante todo lo que nos están contando, todo lo que están compartiendo con nosotros. Celso, la siguiente pregunta viene más que nada a modo de experiencias y vivencias que has tenido durante todo este proceso, todos estos años, tanto en mundiales como en Copas Américas, Olimpiadas, etc. Si has tenido la posibilidad de ver entrenamientos de otros goleros, en caso de que sí, si hubo alguno que te llamó la atención y por qué. Mira, estoy seguro que Carlos y yo y todos los muchachos que estamos, y seguramente ustedes también, han tratado de orejear por ahí lo que se está haciendo. Yo a esta altura ya reúno 25 años de experiencia como entrenador de arquero. He pasado por el fútbol español, por el fútbol italiano, por el fútbol argentino, y he sido siempre admirador de la capacidad de entrenamiento que van ofreciéndole a los arqueros alemanes. Los arqueros de Italia tienen una escuela específica. Ustedes verán que siempre surge la gran figura en el arco, siempre lo hay. Nosov, Walter Senga, Buffon y tantos otros. Es una escuela que a mí me ha despertado mucho interés
y que me ha servido de referencia para la identificación del trabajo que yo despliego. Me parece que hoy día tenemos al alcance de nuestra mano un abanico de opciones de entrenamiento que nos permiten elegir cuál. Por eso es importante prepararse para identificar cuáles son las actividades o las tareas que debemos proponerle a los arqueros. Y como las tareas deben ser muy diversas, siempre, bueno, yo lo veo en mis colegas que tengo cerca ahí en la selección, siempre le presentan tareas que tienen el mismo fin, pero con una presentación diferente. Y eso me parece muy beneficioso a la hora de adquirir la experiencia de los arqueros. Entonces, ninguno de los que esté con interés de entrenar arqueros pierde cosas ahora, las tiene todo. Obviamente, creo que al arquero se le debe entrenar acentuando su estilo y tratando de modificar aquellas cosas que uno ve que sean modificables y que sean para el bien de una evolución que lo lleve a destacarse. Bien. Impecable, Celso. Bueno, todo muy claro. Si les parece bien, Dami, pasamos a la fase 3, a la última parte de la noche, donde involucramos a los oyentes que quieran compartir y hacerle preguntas tanto a Celso como a Carlos. Tenemos en segundo lugar a Carlos Pinasco, si lo querés habilitar. Carlitos, sí, ya te habilito, Carlitos. Ahí estás, y ya te habilito. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bueno, es un gusto estar con ustedes acá y poder compartir estos minutitos por lo menos. Yo más que nada quería preguntarles con respecto a lo que hablaste vos, Celso, de que en los trabajos de potencia, en el gimnasio y eso, si ustedes como entrenadores, digamos, se involucran en la elección de los ejercicios cuando van al gimnasio o lo dejan meramente en el preparador físico. Lo que a mí respecta, el trabajo que se hace en el gimnasio y está preparado por el preparador físico se respeta plenamente a ello. No obstante eso, como la potencia es una de las características principales en la respuesta de los arqueros, se puede llevar a la cancha un complemento en virtud de lo visto. Además, se dosifica o yo diría se va intentando en el gimnasio a tocar todas las valencias y después el refuerzo que se puede hacer en el campo está muy relacionado con el esfuerzo realizado en el gimnasio el día que hacen gimnasio conjuntamente con el trabajo de campo. Cuando no pasan por el gimnasio, entonces hay una dedicación total a la elección del entrenador de arquero, como lo hago yo en mi caso. Ah, buenísimo. Pero Carlos también lo hace, y creo que tiene una visión un poco distinta, la podemos escuchar. Sí. Yo generalmente es lo que te decía, prefiero tener la mayor cantidad de tiempo posible en cancha y esos aspectos trabajarlos en la cancha ya de forma más específica. Cuando van al gimnasio, sí, quedamos totalmente bajo la órbita del preparador físico, salvo en algunas ocasiones que de repente yo le pido a Diego, en este caso, o Seba cuando estaba antes, que hagan una parte de la rutina, lo que tenga que ver con tren superior y ya los ejercicios miembros inferiores, sacarlos y llevarnos a la cancha conmigo. Pero cuando están en el gimnasio, prefiero que sea el preparador físico, porque creo que es la persona más capacitada para llevar adelante esa tarea. Gracias, Carlito. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vos, Carlos. Gracias por participar. Dami, tenemos en la noche, nos acompaña Mario Roqueta. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos. Primeramente saludar a los dos exponentes, un privilegio para todos nosotros de
de tener a dos grandes entrenadores y malos de la selección uruguaya, tanto juvenil como mayor. Creo que a veces las preguntas que uno quisiera hacerlo se adelantaron en todos aspectos. Y quisiera preguntar a Carlos Nicola, desde el punto de vista, ¿qué visión tiene él de los muchachos que van del interior hacia las selecciones juveniles? ¿Cómo los ve? ¿Qué falta? ¿Qué cosas buenas y cosas malas? ¿Cómo ven el trabajo de los entrenadores del interior? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo Mirá, te va? bien, lo que pasa es que hoy prácticamente todos los boleros que recibimos ya a nivel de sub-20 ya están en algún club, sea de Montevideo o de los clubes profesionales del interior. Por ahí en una selección sub-17, una sub-15, llegan chicos de equipos del interior. Yo personalmente, la verdad, en el momento que los estoy recibiendo, no hay una diferencia con los arqueros que están acá, pero básicamente porque ya están entrenando en equipos que tienen gente encargada de esa área específica. Lo que sí noto a nivel general, y de repente es algo que no es sencillo mejorarlo, es que muchos arqueros llegan y claro, por una cuestión de espacios, la mayoría no entrenan en un arco, no entrenan en un área, ¿no? Y bueno, he tenido en algunos momentos algún rezongo por parte de Celso por usar demasiado las áreas, pero creo que en esta etapa que los chicos están aprendiendo, que están terminando de formarse, es fundamental trabajar en el hábitat que después se van a desarrollar. Yo hago muchísimo hincapié en que en el momento de posicionarse no tengan que mirar para atrás. Realmente la mayoría de los boleros cuando llegan y vienen a entrenar tienen que torcer la cabeza, mirar dónde está el palo para ver si están bien ubicados. Entonces, la única forma de aprender a posicionarse es mirando el piso y teniendo permanentemente esas referencias que uno ve un punto del piso, donde está el área de la punta del área chica, donde está el punto penal, la media luna, y ya sabe dónde está parado. Creo que es algo que podría ser mejorable hasta cierto punto, pero que es algo que en algunos arqueros se nota y se nota bastante eso. Muy bien. Y una última pregunta, Celso, es para usted. Desde el lugar que ustedes ocupan, digamos, ¿qué aporten ven que nos puede dar para el crecimiento de los entrenadores de arqueros en el Uruguay? ¿Cómo lo ven ustedes nuestro trabajo? Nosotros, desde la selección y a través de la presentación del proyecto del maestro en forma, diríamos, pública, porque lo hizo escrito, hemos intentado que el fútbol del interior pueda desarrollarse en condiciones similares a lo que le puede ofrecer el fútbol de los equipos profesionales de la capital. ¿Por qué? Primero, son edades de plena iniciación juvenil y el desarraigo es el daño mayor que reciben los muchachos que quieren jugar al fútbol. Otro aspecto es tener la logística, y me refiero a la calidad de campos, al tener los materiales necesarios para poder desempeñar las tareas, y eso le va a permitir a los entrenadores de juveniles del medio de OFI igualar las condiciones con los que tenemos acá en Montevideo. Porque, como dije anteriormente, los métodos, las metodologías son fácilmente, yo diría, de fácil adquisición, porque las compartimos con mucho gusto y eso nos podría a nosotros facilitar mucho la tarea de la convocatoria de los juveniles, en el caso de los arqueros, traerlos directamente a la selección y no pasar por esas tantas semanas que Carlos refrendó, y que eso los obliga, en la medida que están lejos de Montevideo, a alejarse de sus pagos, y generalmente eso no los favorece para consolidarse luego como profesionales. No obstante eso, hay arqueros juveniles del interior que han podido consolidarse, y vemos, por ejemplo, le nombro uno, Franco Israel,
está en la Juventus, ha sido parte de la selección juvenil y es del interior. Yo creo que las condiciones están ahí, al alcance de la mano. Falta la unificación, y la unificación viene por el deseo político de una vinculación estrecha que nos permita después a los entrenadores unificar la metodología. Y el deseo de compartir, créame que está muy, muy, muy en nuestra piel. Impecable, Mario. Muchas gracias por compartir con nosotros esta instancia. Bien, tenemos también a Michael Sorano, entrenador de San Jacinto, rentista femenino. Buenas noches, Michael. ¿Cómo estás? Muchas gracias por compartir con nosotros. Hola, buenas noches. Bueno, el agradecido soy yo porque la verdad que es un placer escuchar a Carlos y a Celso y a los demás compañeros, y agradezco la invitación de poder sumarme. Y preguntas, podría tener un libro para cada uno. Soy muy admirador de todo lo que es el proceso de selecciones, porque la verdad que somos ejemplos a nivel mundial y creo que es gracias al gran trabajo de ellos, encabezado por el maestro. Y una pregunta para Carlos que le haría, Carlos, si tu experiencia de cancha, el gran arquero que fuiste, si esa experiencia se la llevas a un entrenamiento, a un juvenil, a un golero juvenil, si la utilizás. Y bueno, y a Celso, una pregunta, ¿cómo se hace para entrenar, o cómo se lleva para entrenar a goleros, por ejemplo a Muslera, que es uno de los mejores del mundo? ¿Cómo se hace para que tener ese tipo de golero y que entrene, o llegarle, o que motivarlo a que bueno, que siga trabajando y siga, no sé, que venga con todas las pilas acá a Uruguay? Yo los veo a todos, los veo enchufados. Digo, ¿cómo se hace para llegarle a esa gente y que den siempre el máximo? Dale, Carlos, nomás. Bueno, yo creo que la experiencia creo que uno no se da cuenta lo importante que es hasta que la tiene y ve las cosas de forma diferente, ¿no? Yo tuve la suerte de jugar bastante, de cometer muchísimos errores, y bueno, trato de cierta forma de transferir o de contarles cómo manejaba yo determinadas situaciones de acuerdo a lo que pasaba. He tenido arqueros que han tenido prácticamente la misma evolución que yo en un equipo grande. Entonces, bueno, ¿cómo pasé yo de juvenil a jugar en una primera división? O sea, lo único que se puede hacer es, volvemos a lo mismo, a lo que decía al principio, es cuando uno crea ese vínculo, estar abierto y no tratar uno de ir e imponer sus experiencias, sino a raíz de preguntas que pueden ir surgiendo, de intereses que pueden ir surgiendo, ir contándoles. Porque cuando uno llega y quiere contar las cosas desde el punto de vista del yo, creo que no tiene el mismo impacto que cuando el jugador viene y pregunta, vos cómo haces esto, alguna vez te pasó esto. Entonces sí, el hecho de haber vivido cosas me pone en una posición que cosas que ellos estén sintiendo, yo ya las puedo haber sentido. Entonces contar un poco cómo salir de determinadas situaciones. Pero ya te digo, las experiencias son intransferibles y generalmente marcan un impacto cuando uno las vive y aprende de eso. Pero creo que parte de nuestro trabajo y parte de nuestra tarea es tratar de que ese proceso se acelere un poquito, contándoles un poco cómo pueden ser las cosas o cómo fueron en un momento. Gracias. En el caso de lo que significa trabajar con arqueros ya con reconocimiento mundial, yo les manifiesto que es muy fácil, sobre todo porque enseguida sintonizamos con aspectos que también mencioné que le dan característica al equipo. El tener un gran desafío por delante, el tener un propósito común, el compartir los valores que se expresan a través de las acciones. Bueno,
que hay reglas de funcionamiento que si bien no están escritas, se hacen manifiestas por intenciones y por acciones. El, el, el sentir confianza por el otro, el saber que el otro tiene buena intención para lo que hace y busca el apoyo adecuado para llegar en las mejores condiciones a cada uno de los partidos. Y también, porque lo dije al principio y lo voy a volver a reiterar, una característica que tiene que tener el grupo o el equipo para ser más potenciado es la humildad. O sea, como dije, que no domine el ego, que si domina el ego, el equipo se termina y eso es una cosa siempre a cuidar, siempre a cuidar. Y uno de los valores más importantes que puede tener cualquier ser humano es tener la capacidad de la lealtad en la integración y el saber que la posición que ostenta lo obliga a ser una persona que signifique una imagen a seguir. Y en eso los arqueros que nos ha tocado tener en los grupos han sido ejemplos de excelentes personas por encima de excelentes arqueros. Y yo estoy muy orgulloso de haber compartido los tiempos con ellos. Llegar a las personas y tener una comunicación profunda genera mucho bienestar en el quehacer y de realización en la profesión. Así que se hace fácil cuando hay buena intención de hacer las cosas bien. Muchas gracias. Impecable. Muchas gracias a vos, Michael. Gracias por estar con nosotros, por compartir esta noche también. Muchas gracias por la invitación. Bien. Bien. Nos está acompañando también Emiliano de la Rosa, desde México, preparador físico del Club Unión Acolman. Bienvenido, Emiliano, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya soy Emiliano de la Rosa, preparador de Unión Acolman. Estuve trabajando en Pachuca con el primer equipo ahí, Mauricio Marchetti, no sé si lo conozcan, Sí, es de allá de a mí Uruguay. me entrenó el profe Marchetti, sí. Marchetti, ahí lo apoyé como utilero, pero ahí estuvimos en Pachuca. Mi pregunta va relacionada con la metodología, profe Carlos. Hoy sabemos que es no hay una metodología en sí para el portero. Sabemos que está el microciclo estructurado, la presión táctica. ¿Cómo maneja las capacidades físicas en la semana, ¿no? Como en cuanto al entrenamiento para porteros? Es mi duda y es lo que siempre me he preguntado a mí mismo. Bueno, es un poco lo que te decía, al principio, cómo planificamos los entrenamientos. Nosotros trabajamos en una modalidad en la cual tenemos lunes, martes, miércoles a los chicos en el Complejo Celeste y después vuelven a sus clubes a entrenar. Yo lo que intentamos hacer es, tomando como base una semana tipo de entrenamiento, impactar sobre esas capacidades los días que es más conveniente. Si jugaron un sábado y el lunes llegaron bien recuperados, ya ir sobre la fuerza explosiva, después pasar a trabajo de velocidad, coordinación, para dejarlo ya para los trabajos más de velocidad específica llegado los días previos a la competencia. Y lo mismo que te decía, a mí me gusta trabajar en una metodología integrada, o sea, todas las capacidades físicas, trabajarlas en la cancha y con aspectos específicos del puesto. Si voy a trabajar la fuerza expulsiva, por ejemplo, la divido en dos grandes aspectos, digamos, la que tiene que ver con movimientos y la que tiene que ver con empujes. Entonces, de repente, una semana voy sobre movimientos, todo lo que son traslados, o con sobrecarga, o con resistencia, más la transferencia ya para generar la velocidad. Y bueno, los trabajos de empuje que se basan más que nada en trabajo de pliometría. Ya te digo, me gusta trabajar en cancha para ganar tiempo y ir sobre aspectos técnicos ya trabajando las capacidades condicionales. No sé si eso contesta a tu pregunta o querías ir un poco más allá en algo. Espera que Emiliano se canceló el Sí, se canceló. micrófono y se lo tengo que activar de nuevo.
Sí, profe, creo que usted va más con lo de los multiestímulos, ¿no? Trabajar todas las capacidades en un mismo día, ¿no? Es más o menos su respuesta. No, en general, a ver, me tomo un día para la fuerza explosiva, un día para los trabajos de velocidad, un día para los trabajos de coordinación o agilidad y un día para la velocidad específica. Eso en lo específico del puesto. Y después, bueno, tienen los trabajos de cancha con el resto del equipo. Perfecto, profe. En mi caso desde siempre, ahora últimamente en la selección mayor no se hace en la fecha FIFA, por lo que dije, que no hay tiempo. Pero cuando hay tiempo para entrar en la preparación organizada en un tiempo de nuestro ciclo, que es un tiempo ya suficientemente prolongado como para encontrar un producto de la gestión, me ciño bastante a la propuesta general para el equipo, pero la traduzco en acciones propias del arquero. Y perfectamente cuando se pretende trabajar la fuerza explosiva la podemos hacer en campo y el trabajo de coordinación lo podemos hacer perfectamente y jugar en las diferentes valencias sin depositar toda la energía en una sola es un buen resultado para no sobrecargar al físico del entrenado. No obstante, se le da, y es muy útil, darle prevalencia en cada una de las sesiones en función de la programación semanal o quincenal o mensual, darle prevalencia paralelo a lo que hace el equipo. A mí las evaluaciones que se ha dicho a posteriori, o sea, que se van haciendo para ver el grado de entrenamiento que han alcanzado los futbolistas, me da que los arqueros alcanzan valores saludables en todos los aspectos y prácticamente en ninguno deficitario. Incluso en lo de la resistencia aeróbica, que parece que no fuera propio de los arqueros. Sin embargo, por acumulación de resistencia anaeróbica, se logra una resistencia aeróbica de jerarquía similar a los jugadores de campo. Y se genera también mejoras en la saltabilidad y en la capacidad de traducir a la velocidad la coordinación. Así que a mí me ha dado resultado tomar la experiencia de un preparador físico. Yo he tenido la suerte de estar con el profe Herrera, que es un preparador físico con mucha experiencia, y me ha dado siempre una pauta de acción donde a través de la traducción para el arquero he podido mantener condiciones físicas al arquero similares al resto del grupo. Bien, bueno, me gustaría trasladar la última pregunta y agradecerles y liberarlos ya, que ya vamos más de 1:40 de charla y no queremos abusar del tiempo de ustedes. Pero más que nada una pregunta para los dos, es como una reflexión o una ayuda para todos nosotros, con la experiencia que tienen ustedes, ¿qué perfil de arquero está buscando la selección mayor? ¿O qué perfil nosotros, los que trabajan en juveniles, de gente del interior, qué perfil tenemos que empezar a buscar, a seleccionar y preparar para que cuando lleguen a la selección se pueda seguir un camino? La altura es determinante, es muy determinante. Tenemos que captar más chiquitos ese estilo de arquero, o que nos den un lineamiento en lo posible de qué es lo ideal que sería cuando lleguen a la selección mayor o a la sub-20, que son los últimos escalones ya. Toda tuya, Celso. A esta le escapa a todo el mundo. Todo el mundo. Yo creo que hay que respetar el estilo del arquero, que va en función de su estatura física, de su capacidad
coordinativa, de su flexibilidad, de su velocidad de reacción, de su estabilidad emocional, de su capacidad para interpretar de qué forma reaccionar. Pero obviamente la tendencia mundial muestra que para el arco se busca gente de estatura alta, y se le da prioridad. No, con esto no excluyo a nadie, porque nosotros tuvimos un ejemplo de magnífico arquero en Ladislao Mazurkiewicz, que ha sido tal vez el exponente más grande que ha tenido el Uruguay a través del tiempo, y no tenía una gran estatura, pero tenía una respuesta muy por encima de la media en todas las otras variables que hacen a la respuesta de un arquero en campo. Y hay arqueros que no son muy altos y son arqueros de alto nivel, se ven. Ospina, yo lo pongo como un ejemplo. Keylor Navas no es un arquero que supere mucho más allá del 1,80 m, y son arqueros que han logrado cosas muy importantes. Bueno, qué decir de Campos, de Higuita, del propio Gatti, arqueros que a través del tiempo, de la historia, dieron muestras de que es importante lo ideal, pero lo ideal no es excluyente del estilo y las respuestas. Iker Casillas no es un arquero extremadamente grande y es el campeón del mundo con España. Y lo quería en mi arco yo también. Obviamente, si tenemos arqueros de la estatura de Fernando Muslera y en ese entorno que hoy ostentamos en la selección nacional, nos favorece desde el punto de vista de la apariencia. Desde el punto de vista del requerimiento o del rendimiento, el que se comporte en forma adecuada para lo que quiere el equipo. Y esto es una broma, no meter las que van afuera y sacar las que van adentro. Sí, yo creo que más allá de un biotipo, si bien como dice Celso, lo ideal es que sea un arquero con una buena envergadura, con buen alcance, con buena presencia, creo que lo que diferencia a los arqueros de élite hoy es la estabilidad emocional que tienen para manejar situaciones. Uno los ve parados en el arco a los goleros y lo que transmiten es tranquilidad. No se los ve nerviosos, se los ve aplomados, se los ve transmitiendo seguridad. Creo que eso es un valor, digo, que es algo que los chicos tienen que ir incorporando, digo, que no hay que ser un loco suelto en el arco, sino que lo que uno va transmitiendo es fundamental para después. Creo que por ahí también es algo que deberíamos buscar mucho. El tema de la estabilidad emocional en el arquero es determinante. Bien, bueno, le vamos dando un cierre. De verdad, de corazón les queremos agradecer a los dos. Para nosotros fue sumamente enriquecedora la charla y agradecerles nuevamente por el tiempo de ustedes para con nosotros. De mi parte, la verdad, fue un placer. Espero, hay momentos que uno se aburre de escucharse. Espero haber podido dejar algo y bueno, que se sigan repitiendo estos encuentros porque como decía Damián, como dice Federico, de todo se aprende y está bueno que todos aprendamos. Muchas gracias. Gracias a vos. Para mí también fue un placer. Bueno, agradecerle a Carlos el haberme también invitado a compartir el tiempo. Como hemos compartido en alguna situación de selección mayor, actividades complementándonos. Así que bienvenido sea el equipo en su mejor expresión. Bien, Celso, Carlos, de mi parte agradecerle a los dos por el tiempo que nos han brindado, tanto con sus experiencias y su conocimiento. Agradecerle a todas las personas que durante este primer microciclo de videollamadas nos acompañaron. Agradecerle a Nacho, a Damián,
y a Sofi por acompañar en esta moderación. Y bueno, ojalá que sea el principio de algo muy, muy importante que hagamos entre todos en esto que es todos aprendemos de todos. De mi parte simplemente agradecerles y bueno, espero poder seguir moderando y con Dami y los muchachos viviendo todo este tipo de experiencias. Bien, Sofi. Bueno, buenas noches. Agradecerle a todos por las preguntas, disculparnos con quien no pudimos habilitar por un tema de tiempo y feliz de poder participar de otra exposición que sin duda suma un montón. Bien, bárbaro. Los liberamos y les agradecemos nuevamente. Gracias por su tiempo, Carlos y Celso. Abrazo, Damián. Muchas gracias a ustedes. Que pasen bien. Gracias. Chau, chau.